La última cosa que vimos en la temporada pasada de esta serie es que Dwight pudo acabar con Jackie, que era el enemigo jurado en la ciudad de Tulsa, y también vimos que Dwight y su banda pudieron acabar con Kaolan y alejarlo por completo de su negocio. Y después de todo esto, Dwight pudo hacer un acuerdo con el famoso líder de la banda Bill Bevilacqua, y pudieron llegar a una buena tregua, y esto fue después de que Dwight se impusiera sobre Chicky, el líder de la banda de Nueva York que lo asqueaba en su trabajo. Vimos también que Chicky, antes de ser asesinado, su ayudante llamado Vince lo alejó por completo de la banda y Vince se convirtió en quien dirige la banda de Nueva York. Y finalmente vimos también que Dwight se casó con la mujer que amaba, que es Margaret. Pero en el primer día de matrimonio de Dwight, vienen las fuerzas federales y lo arrestan y no supimos en ese momento qué le pasó a Dwight después de eso. Muy bien, y vamos mi amigo, a entrar en la nueva temporada de esta serie. La nueva temporada comienza exactamente en el mismo punto donde terminó la temporada pasada, y vemos actualmente a Dwight después de ser arrestado. Viene un oficial federal de alto rango y veterano llamado Musso. Y sin preámbulos, Musso le dice a Dwight que sabe todo sobre él desde el momento en que llegó a la ciudad de Tulsa y conoce todos los crímenes que ha cometido él y su banda. Musso también le hace saber que no le agrada desde hace mucho tiempo, y esto es porque Musso estaba trabajando en el pasado con un informante llamado Ripple, y se supone que Dwight es quien mató a este Ripple. Y a pesar de que mi amigo Dwight en realidad, si estás prestando atención y siguiendo la historia, lo mató para que no fuera torturado, no más que eso. Vimos en la primera temporada que Dwight mató a uno para que no fuera torturado y quemado en el fuego y fue encarcelado por este asunto 25 años completos. Recuerda mi amigo, pero lo importante es que Musso no olvida que Dwight, en general, acabó con su informante, porque él era quien originalmente había infiltrado a Ripple en medio de la banda de Dwight, y Musso ve que la causa de la muerte de Ripple es Dwight, y por eso no soporta a Dwight en absoluto. Lo importante es que Musso le hace saber a Dwight ahora que puede encarcelarlo a él y a toda su banda, como Tyson, Buddy, Mitch e incluso a su hermana Joanne, que empezó a trabajar con él actualmente. Y Musso le hace saber que también es posible que no encarcele a nadie, pero con una sola condición, y es que Dwight trabaje con él. Así que Dwight se ve obligado en ese momento, en contra de su voluntad, a aceptar para que nadie de su banda salga lastimado y las personas cercanas a él tampoco salgan lastimadas. Y así Dwight termina con Musso. Y Musso, de manera muy normal mi amigo, después de literalmente toda esta vuelta, lo deja ir con toda tranquilidad. En ese momento Dwight se va y se dirige a Margaret, y tan pronto como llega allí, se encuentra con su guardaespaldas llamado Bigfoot, así que lo saluda muy normalmente, luego entra para sentarse con Margaret y le cuenta todo lo que pasó con Musso y lo que le sucedió en ese momento. También le hace saber que tiene miedo de que ella salga lastimada si sigue cerca de él, y por eso decide oficialmente mi amigo, separarse de ella y alejarse definitivamente. Dwight la deja y se va, a pesar de estar molesto por haber hecho una jugada así, pero lo hizo para protegerla, y se va ahora con Bigfoot. Después recibe una llamada para Dwight de una persona llamada Ray, y este Ray le dice a Dwight que debe venir a Nueva York de inmediato a reunirse con él. En ese momento Dwight tiene miedo de este Ray, y parece estar muy ansioso, pero acepta en contra de su voluntad. Lo importante es que Dwight no lo duda, y va él junto con Goody, su ayudante en la banda, y también Bigfoot al lugar de Ray. Cuando llega Dwight, se encuentra con el guardia de Ray, quien le hace saber que debe entrar a reunirse con Ray a solas, así que efectivamente entra Dwight a reunirse con él a solas, y aquí nos presentan a Ray, de quien nos enteramos que es el gángster más peligroso de Nueva York, y resulta ser el líder de todas las bandas de allí. Lo importante es que Ray le hace saber a Dwight que quiere que vuelva a trabajar bajo sus órdenes y que se haga cargo de la banda de Nueva York, pero Dwight se niega. Así que Ray le hace saber que, bueno, como quiera, no le importa realmente si vuelve a trabajar en Nueva York o no, pero le hace saber también que escuchó que actualmente está ganando en Tulsa muchísimo dinero de su trabajo allí, y que este dinero debe compartirlo con él. Así que Dwight le hace saber ahora que lo pensará, porque este dinero es suyo, y él es quien se ha esforzado por ello. Pero bueno, en general no le da una palabra útil y lo deja ahora y se va. Queda claro que la situación entre Dwight y Ray no será nada fácil en cualquier caso. Dwight, Goody y Bigfoot se van ahora para regresar a Tulsa. Y hablando de Tulsa, por cierto, vemos allí a Mitch, si lo recuerdas, y este es uno de los hombres de Dwight, como sabes. Lo importante es que Mitch estaba actualmente en su concesionario de autos, el cual pudo abrir al final de la temporada pasada como vimos, pero esto no es lo importante realmente. Viene a ver a Mitch ahora una amiga suya que no veía desde hace mucho tiempo llamada Cleo, y hablan juntos, y por su conversación nos enteramos de que Cleo es amiga de Mitch desde hace mucho tiempo y había entre ellos amor y cierta atracción, pero ella dejó la ciudad hace un tiempo y se fue, pero ahora volvió a la ciudad de nuevo. Entonces Mitch le pregunta sobre el motivo de su regreso, y ella le hace saber que su padre tiene una fábrica para hacer licores, Dios nos libre de todo eso, y que actualmente está liquidando esta fábrica en contra de su voluntad, porque hay una persona llamada Dan Meyer que lo está presionando y cerrándole todo el negocio para que al final el padre de Cleo se vea obligado a vender esta fábrica a Dan Meyer. Y en efecto, como el padre de Cleo es un pobre hombre mi amigo, tiene la seria intención de liquidar su negocio y vender esta fábrica a Dan Meyer. Mientras tanto Mitch piensa en todo esto. Y cuando se entera de que Dwight ha regresado a Tulsa, va de inmediato a reunirse con él en su casino.
Mitch le cuenta a Dwight sobre el asunto del padre de Cleo y la fábrica que tiene, y le hace saber también que quieren quitarle la fábrica esta a Dan Meyer, porque será una oportunidad de inversión y muchísimo dinero. Pero tienen que tener cuidado porque ese Dan Meyer es un líder mafioso muy pesado en la ciudad. Y bueno, lo mejor es que eviten problemas con él. A Dwight, por supuesto, no le importa nada de esto, y decide ir a reunirse con el padre de Cleo para intentar comprarle esa fábrica en su lugar. Y efectivamente Dwight, Mitch y un par más de la banda van a la casa de Cleo y su padre, quien actualmente estaba en una fiesta que organizaba allí. Mitch y Dwight se encuentran con Cleo. Dwight la conoce y luego le pide sentarse con su padre, así que ella le permite sentarse con él efectivamente. Y mientras tanto Mitch y Cleo estaban en la fiesta, y se les acerca ahora Cole, el hijo de Dan Meyer, a quien le gusta mucho Cleo, y desde hace mucho tiempo por cierto, y por eso la está molestando actualmente, pero Mitch se pelea con él y lo aleja de ella. Cole entonces le promete que lo hará sufrir y que se volverán a encontrar, pero el asunto por ahora termina ahí. Después, Dwight se sienta con el padre de Cleo y trata por todos los medios de comprar la fábrica en lugar de Dan Meyer, pero el padre de Cleo se niega porque le tiene mucho miedo a Dan Meyer. Dwight lo deja tal como está, a su gusto, y se va. Pero Dwight no se rinde, por cierto, y vuelve otra vez al padre de Cleo en una ocasión y trata de convencerlo esta vez de que le venda la fábrica. Esta vez también le hace saber que si le vende la fábrica le dará un porcentaje a su hija Cleo, de modo que ella habrá conservado una parte de la fábrica de su padre y no todo, digamos, se habrá vendido. Y no solo eso, si él tiene miedo de Dan Meyer, Dwight también le ofrece protección. Esta idea, mi amigo, y esta oferta le gustan mucho al padre de Cleo, así que acepta vender la fábrica a Dwight y todo se concreta, y la fábrica se convierte oficialmente de Dwight. Y basta. Después de muy poco tiempo, Dan Meyer se entera de todo esto por su hijo Cole. Así que Dan Meyer se enoja, se levanta y va a ver al padre de Cleo y se queda hablando con él un rato, luego lo deja y se va. Después entran Cole y los hombres de Dan Meyer, mi amigo, y golpean al padre de Cleo, luego queman toda la casa con él adentro. Y el padre de Cleo muere en una escena muy impactante que nos muestra el nivel de sangre y locura de este Dan Meyer. Y aclara que el conflicto entre él y Dwight nunca será fácil, sino que recién comienza aquí. Por otro lado, vemos que Joanne, la hermana de Dwight, va actualmente a ver a Buddy, si lo recuerdan, en la tienda de marihuana donde venden marihuana. Y Joanne le hace saber a Buddy que actualmente debe llevar con él a Grace y a Tyson, y estos por cierto también son dos de la banda si lo recuerdan, y que vayan juntos a reunirse con los hombres de Bill y les den su parte de las ganancias de la venta de marihuana, porque si recuerdas también, mi amigo, de la temporada pasada hubo un acuerdo entre Dwight y Bill de que Bill tomaría una parte de las ganancias de la marihuana, y por eso bueno, hubo paz originalmente entre los dos. Lo importante es que Buddy se molesta por tener que hacer esta misión porque antes, uno de los hombres de Bill se adelantó y mató a Jimmy, el amigo de Buddy a quien también vimos la temporada pasada, y por eso Buddy odia cualquier trato con cualquiera de la banda de Bill. En cualquier caso, Buddy decide en contra de su voluntad llevar a cabo esta misión, así que Buddy lleva a Grace y también a Tyson y van a reunirse con los hombres de Bill, y entre ellos está por cierto el hombre que también mató a Jimmy, el amigo de Buddy. Lo importante es que vienen ahora a darles el dinero, pero el dinero no lo tienen consigo, y Buddy dice que se equivocó y puso una bolsa equivocada en lugar de la bolsa del dinero. Buddy le propone entonces al hombre que mató a su amigo Jimmy que vaya con él hasta su tienda de marihuana y le dará el dinero allí. Este hombre efectivamente va con Buddy, y en ese momento Buddy, mi amigo, saca su arma y encañona a este hombre y le dice: agradéceme ahora que no tomaré tu vida como tú tomaste la vida de mi amigo Jimmy y me privaste de él. El hombre dice efectivamente eso y se disculpa mucho con él. Y esto de alguna manera alivia un poco a Buddy y lo hace sentir que obtuvo su derecho, así que deja al hombre y no quiere matarlo y lo deja ir. Pero lo que pasó obviamente llega a Bill, así que Bill se comunica con Dwight y le cuenta lo que pasó. Y bueno, Dwight deja pasar el asunto y le dice: oh hombre, deja que el mundo fluya. Este mató al amigo de este, y así tomaron sus derechos mutuamente. Y ya está, el asunto terminó, no nos metas entre estas discusiones. En ese momento Bill acepta las palabras de Dwight y deja pasar el asunto porque, como te dije mi amigo, Bill y Dwight no quieren agrandar el asunto por cosas triviales como esta. En fin, al día siguiente, Dwight va con Mitch y el resto de sus hombres a la casa del padre de Cleo y encuentran allí la casa completamente quemada hasta los cimientos. Y obviamente el padre de Cleo está muerto adentro. Por supuesto, Dwight se molesta cuando se entera de todo esto y sabe que Dan Meyer es seguramente quien hizo todo esto en la casa, y él es quien mató al padre de Cleo. Por lo tanto, Dwight decide que no dejará pasar este asunto en paz, porque no olvides, mi amigo, que Dwight le había dado protección al padre de Cleo a cambio de tomar la fábrica en su lugar, y así, pobrecito, no supo cómo proteger al hombre y el hombre se quemó. En cualquier caso, después de eso, Dwight va al funeral del padre de Cleo. Y en este funeral se acerca a Dwight su ayudante Goody, y Goody le hace saber que Armand, quien trabajaba con Dwight en la banda, actualmente dejó a su esposa y va a reuniones para dejar la adicción al alcohol, y que lamentablemente a veces se olvida de sí mismo a menudo allí y cuenta cosas relacionadas con Dwight y la banda que podrían meterlos en un desastre. Así que Dwight le dice que vaya rápido a ver a Armand y hable con él y le diga que detenga esta estupidez o Dwight le hará daño. Goody acepta.
Y quédate, mi amigo, recordando este asunto un poco más adelante porque es un poco importante. En cualquier caso, después de eso vemos que Dan Meyer llega al funeral, él y Cole es su hijo, y por supuesto esto provoca a todos, especialmente a Dwight, que va ahora a hablar con Dan Meyer y le pregunta por qué ha venido. Dan Meyer le hace saber que vino porque no ha matado a nadie, pero Dwight no le cree, por supuesto, pero lo importante es que Dan Meyer le ofrece a Dwight actualmente comprarle la fábrica de licores por el triple del precio al que Dwight se la compró al padre de Cleo. Pero Dwight no acepta, por supuesto porque más allá de cualquier cosa, Dwight está originalmente furioso de que el hombre que estaba bajo su protección fuera quemado. Además le promete a Dan Meyer que en consecuencia así sus días no serán largos en la ciudad. En pocas palabras, Dwight le dice, morirás pronto, y lo deja y se va. Después vemos a Cleo que se encuentra con que Cole vino al funeral. Y obviamente ella sabe que Cole tiene algo que ver en el asesinato de su padre de esa manera atroz, así que va hacia él y se pelea con él en una gran discusión. Pero la gente, bueno, lo separa y el asunto termina ahí. Después de todas estas palabras, Dwight va a sentarse con su hermana Joanne, y le hace saber que Dan Meyer le ofrece comprar la fábrica por el triple del precio por el que él la compró. Y está claro así que esta fábrica esconde un secreto que deben averiguar por Cleo. Y efectivamente, al día siguiente Dwight y todos van y se reúnen con Cleo, y le preguntan por qué Dan Meyer está tan interesado en comprar la fábrica de esa manera tan increíble, hasta el punto de ofrecer el triple del precio por el que Dwight la compró. En ese momento Cleo les dice que hay un secreto importante que Dan Meyer sabe y que ustedes no conocen, y Cleo los lleva a un lugar así, mi amigo, en la fábrica misma donde hay una gran cantidad de barriles de licores, y sepan que estos barriles están añejándose aquí desde hace más de 50 años, y actualmente se han vuelto listos para la venta, y obviamente Dios nos libre, licores añejos de 50 años se venderán por cifras fantásticas al grado de que la cantidad que está aquí, mi amigo, podría venderse por aproximadamente 150 millones de dólares. Y por eso Dan Meyer quiere comprar la fábrica de cualquier forma, porque esta cantidad junto con la fábrica, y por supuesto si Dan Meyer hubiera sabido desde el principio en qué lugar están almacenados estos licores, ya los habría robado hace mucho tiempo. Pero en general, en ese momento Dwight queda alucinado con todo esto y con estas grandes cifras, y decide él y sus hombres trabajar en el laboratorio de licores que hay aquí, y embotellar las botellas de licor añejadas estas, y embotellarlas y venderlas ya de manera oficial. Pero hay un problema, y es que los equipos con los que trabajan para destilar el licor y su embotellado tienen un problema, y bueno, necesitan un plomero. Entonces Tyson decide traer a, adivina a quién, sí mi amigo, a su padre Mark para que haga este trabajo, ya que su padre es plomero en general. Dwight decide que debe empezar ahora a vender los licores de la fábrica, y aquí la intención de Dwight son los licores normales también, no solo los añejados. Es decir, literalmente construir un gran imperio en el tema de los licores. Cleo le hace saber que antes de hacer cualquier cosa primero debe ir a los distribuidores y acordar con ellos que le comprarán estos licores antes incluso de fabricarlos, y le dice que el distribuidor de licores más famoso de la ciudad se llama Walden, pero no trabaja con su padre desde hace mucho tiempo porque le tiene miedo a Dan Meyer. Entonces Dwight decide ir a visitarlo en persona y convencerlo de que venda los licores de nuevo a su fábrica. Efectivamente, Dwight y sus hombres van donde Walden y lo intimidan. Así que él acepta venderles estos licores a ellos. Pero, oh mi amigo, tan pronto como se van, Walden se comunica con Cole, el hijo de Dan Meyer, y le cuenta lo que pasó. Cole, a su vez, se levanta y va a decirle a su padre Dan Meyer sobre todo lo que pasó, y que Dwight quiere empezar el negocio y vender licores, y además vender ocupando nuestro lugar con los distribuidores con los que nosotros tratamos. Por supuesto, Meyer se enoja y decide que acabará con este Walden para que sirva de mensaje para todos de que cualquiera que trabaje con Dwight será asesinado. Y también sabe que deben matar a personas cercanas a Dwight para asustarlo y que en consecuencia no continúe con el trabajo. Cole realmente acepta. Después de eso, Dan Meyer y sus hombres van donde el pobre Walden, y literalmente mi amigo, le dan una paliza monumental hasta que al final lo matan. Por otro lado, vemos que Dwight y sus hombres comienzan a trabajar en el laboratorio o esta fábrica de licores y la preparan de forma completa e integral. Actualmente también viene Mark, el padre de Tyson, y resuelve todos los problemas de plomería que tienen en la fábrica y los ayuda mucho, la verdad. Y empiezan, mi amigo, todos a embotellar estos licores añejos, y así quedan muy listos para la venta. Durante todo este tiempo, Bill Bevilacqua viene a encontrarse con Dwight, y Bill le hace saber que se ha hartado de estar fuera de este negocio del comercio de licores, y él quiere un pedazo de dinero de todo esto, así que quiere trabajar con Dwight, y Dwight realmente lo pone a trabajar con él a cambio de que Bill lo ayude en el negocio, y a cambio también de que Bill tome un pequeño porcentaje de las ganancias. Así que casi Bill acepta porque sabe que este asunto, la verdad, ganará mucho, y el pequeño porcentaje representará para él mucho dinero. En cualquier caso, Dwight va a encontrarse con Cal, si lo recuerdan. Y actualmente no era, mi amigo, el gángster que vimos en la temporada pasada, sino que actualmente se ha convertido en un político experimentado, y además se postula ahora para el puesto de alcalde de la ciudad, y lo más probable es que gane. Por eso es que Dwight vino a verlo en primer lugar, para acordar con él que cuando sea alcalde ayude a Dwight en su negocio. Cal acepta efectivamente, pero a cambio de que Dwight lo ayude y le engrandezca la campaña electoral y la financie en el verdadero sentido, para que pueda alcanzar el puesto de alcalde de la ciudad. Dwight acepta totalmente, y llegan a ese acuerdo.
Por otro lado, vemos a Mitch sentado con Cleo, y hasta aquí no hay ningún problema normal, o sea, los dos sentados juntos. Pero los problemas comienzan cuando Mitch empieza a sentir movimiento fuera de su casa, así que sale a ver qué hay, y aquí lo atacan dos encapuchados y lo golpean. Mitch sigue peleando con ellos y les da una paliza a todos, y también viene Cleo y ayuda a Mitch, e hiere a uno de los dos en la mano, así que estos dos huyen. Y vemos después que Cole, mi amigo, va donde su padre Dan Meyer, herido en su mano, así que nos enteramos de que era uno de los dos que atacaron a Mitch y a Cleo. Y ahora, porque Cole fracasó en esta misión y fracasó en matar a Mitch, su padre Dan Meyer está enojado, y sin preámbulos trae una barra de hierro al rojo vivo y se la pone en la mano, y en ese momento Cole siente dolor, y empezamos a asegurarnos más y más de que el hermano Dan Meyer está completamente loco, mi amigo. En general, después vemos a Dwight en su casino, y actualmente se le acerca a Goody y le hace saber que sigue igual, buscando a Armand, y que todavía no ha llegado a él, así que Dwight le recalca que siga buscando. Después de eso viene Dan Meyer a ver a Dwight, y le hace saber que sabe que ha empezado a operar la fábrica de licores, y que esto no puede ser, y que debe acceder a venderle la fábrica, de lo contrario tendrá problemas. Pero Dwight se niega de nuevo. Así que Dan Meyer promete que acabará con él muy pronto, y con su banda o todo su imperio. Así que le hace saber a Dwight que él será quien acabe con él, y lo deja Dan Meyer y se va. Después de estas palabras vemos, mi amigo, que Cole, el hijo de Dan Meyer, estaba parado en ese momento frente al casino de noche de Dwight, y en ese momento vio a una chica de las que trabajan en el local, y también, por cierto, ella trabaja con la banda de Dwight y se llama Spencer. Y esta Spencer, por cierto, había una persona que la estaba molestando en ese momento. Así que va Cole y le da una paliza al sujeto, y ahora habla con Spencer y se asegura de que ella esté bien, y queda claro así, bueno, que los dos se enamoraron a primera vista, y quédate recordando esta parte más adelante, mi amigo, porque más adelante su relación se desarrollará más y más. Al día siguiente Dwight está con Mitch y el resto de sus hombres, y Mitch les hace saber ahora lo que le pasó ayer, y que hay dos que intentaron matarlo a él y a Cleo. Así que Dwight se preocupa y les hace saber a todos que de ahora en adelante deben cuidarse muy bien, porque Dan Meyer y sus hombres los molestarán mucho en la etapa que viene. Después Dwight recibe una llamada de Musso, en la que Musso le dice que vaya a reunirse con él de inmediato, lo que molesta a Dwight porque tiene muchos problemas con Dan Meyer aquí y no puede dejar a todos, pero en contra de su voluntad acepta. Después Dwight hace que Bigfoot lo lleve en coche a un lugar determinado, y luego lo hace irse y dejarlo solo porque por supuesto nadie debe saber que Dwight va a reunirse ahora con alguien de las fuerzas federales. Evidentemente todos lo mirarían mal o sospecharían de él, En cualquier caso, Dwight encuentra actualmente un coche esperándolo. Sube a este coche que en realidad no tiene conductor, pero que ahora se mueve con Dwight adentro, porque en realidad funciona de manera automática, de conducción autónoma en el verdadero sentido. Y por supuesto, mi amigo, no necesito decirte que Dwight estaba aterrorizado, porque sabemos que Dwight es un hombre mayor de más de 60 años. Le ruega ahora a Dios para bajarse de este coche sano y salvo. Un rato después, el coche se detiene, y Dwight se baja frente a una casa por ahí, y allí se encuentra con Musso. Esta es la casa de Musso. Luego Musso lo lleva en su coche y arrancan. Y Musso le dice a Dwight ahora que la misión a la que van es simple y se resume en que hay una persona llamada Deacon, famoso por ser un relojero. ¿Pero qué tiene que ver este Deacon con cualquier cosa? En general, este Deacon, mi amigo, en resumen le dice Musso que es un terrorista que fabrica bombas y las vende, y que hace estallar muchas bombas y mata a personas inocentes, niños y mujeres, etc. Y no le importa la verdad, matar a cualquiera, al punto de que Musso le hace saber a Dwight que el mismo Dwight, con todo su imperio, es un ángel comparado con Deacon, y Musso le hace saber que quiere saberlo todo sobre el trabajo de Deacon, y también quiere acabar con él para siempre, incluso si acaba con él de forma ilegal. En ese momento Dwight acepta sus palabras, de que de forma ilegal el asunto se vuelve un poco más fácil, y acuerdan en eso. Luego Dwight va a reunirse con Deacon en su tienda de relojes, que es una tienda de relojes un poco lujosa, y por eso originalmente se llamó a Deacon el relojero. Lo importante es que Dwight le hace saber que es jefe de una banda, y que quiere trabajar con él para que le haga una gran bomba con la que pueda acabar con un par de personas que conocen. Así que Deacon le hace saber que pensará en este asunto y luego hablarán, así que Dwight acepta sus palabras y lo deja y se va. Por otro lado, vemos que Mitch y Cleo estaban sentados juntos ahora, y como Cleo estaba molesta, va a buscar algunos licores, Dios nos libre, y se pone a beber, Dios nos libre, y debido a eso no puede ver frente a ella, y entonces conduce el coche sin ver frente a ella. Obviamente va con ella Mitch, pero lamentablemente sin que Mitch se dé cuenta, ve que los ha llevado a la casa de Dan Meyer, y empieza a dar vueltas y derrapar con el coche frente a su casa en el jardín y a estropear el césped y demás. Después se baja del coche y se pone a gritar e insultar a Dan Meyer, y le dice que él es quien mató a su padre y demás. Pero Dan Meyer no le hace nada, sino que le dice, vete tú y el que está contigo y los perdonaré esta vez y no les haré daño. Y por lo tanto en ese momento Mitch se la lleva en contra de su voluntad y se van, porque de hecho hay muchos hombres ahora apuntándoles con armas y no pueden pelear con ellos. Así que Mitch se la lleva y se van. Al mismo tiempo vemos que Goody, Tyson, Grace y también Buddy estaban juntos y no sabían exactamente dónde estaba Dwight. Así que deciden que no van a detener el trabajo porque Dwight, bueno, no está aquí.
y deciden ahora que irán a encontrarse con Cole y sus hombres y sabrán más de ellos y de su trabajo y demás. Y efectivamente comienzan a espiarlos hasta que todos ven que Cole va a un lugar abandonado por ahí y entra a este lugar. Así que todos sienten que esto podría ser un escondite o algo así. En fin, todos entran a este lugar y encuentran algo totalmente inesperado, porque se encuentran con que el lugar está lleno de ancianos jugando a un juego juntos llamado bingo. Y este juego, mi amigo, se podría decir así, que Dios nos libre, y créeme, mi amigo, a lo largo de esta serie me escucharás decirte Dios nos libre porque estamos hablando de una banda de mafia y cosas todas de Dios nos libre. Pero lo importante es que este asunto es un poco diferente, y a las personas mayores siempre les encanta. Lo importante es que todos se enteran actualmente de que Cole es quien supervisa la gestión de este juego y se lleva una gran parte de las ganancias. Sin mencionar que Cole y sus hombres engañan a los ancianos que juegan aquí y no los dejan ganar, sino que les quitan su dinero y hacen que toda la gente siempre pierda ante Cole y sus hombres. Y esta operación de estafa contra las personas mayores, la verdad, no les gusta ni a Tyson ni a nadie de los que están con él, así que deciden que molestarán a Cole y serán ellos quienes lo estafen. Así que se ponen a jugar, y Tyson dice que ganó y quiere el premio. En ese momento viene Cole y sabe que Tyson hizo trampa y los engañó, y que un estafador estafó a alguien como él, así que por consiguiente le dice que no le dará nada. Pero en ese momento Woody interviene en la conversación y le hace saber a Cole sutilmente que podrían decirle a toda la gente que está aquí que están siendo engañados y estafados aquí, y arruinarles todo el negocio. Y por supuesto estas palabras preocupan a Cole, así que en contra de su voluntad, les da el dinero para que se callen y se vayan. Y en efecto se van. Pero por la gran cantidad de dinero que ganaron, empiezan a gastarlo a lo grande. Y por consiguiente van a un casino, y en este casino se quedan trasnochando. Y allí Tyson conoce a una chica asiática por ahí, y se queda hablando con ella mucho, y de repente Cole y sus hombres entran sobre Tyson, y lo secuestran a él y a la chica asiática. Cole se pone a preguntarle a Tyson por el lugar de los licores añejos, pero Tyson no quiere decir nada. Así que Cole trae a la chica asiática que Tyson conoció, y la amenaza con que la matará si no le dice el lugar de los licores. Así que a Tyson le da lástima a la chica, y por consiguiente le revela a Cole el lugar de los licores. Cole va con sus hombres al almacén donde están los licores añejos, y matan a los hombres que vigilan el lugar, robaron los licores y se van con mucha elegancia. Después de eso vemos que Dwight estaba sentado con Margaret, y Margaret le hace saber actualmente que decidió trabajar con Cal y ayudarlo a alcanzar el puesto de alcalde, y a cambio él le devolverá su granja de la cual había tomado la mitad. Dwight acepta esto, pero le advierte sobre Cal. Y mi amigo, Dwight y Margaret están actualmente juntos porque no se separaron como Dwight le pidió anteriormente, porque no pudieron en otras palabras. En cualquier caso, después de eso Dwight recibe una llamada, así que va de inmediato al almacén, y allí se encuentra con Tyson y con todos, y se entera de lo que pasó, y que Cole robó el almacén de los licores añejos. Así que Dwight se enoja mucho y empieza a pensar cómo recuperarlos. Dwight se pone a regañar a todos por lo que pasó, especialmente a Tyson, porque debido a su falta de modales y las cosas que estaba haciendo, llegó al final a confesar en contra de su voluntad la ubicación de los licores. Pero luego les hace saber que deben llegar a estos licores de cualquier forma, y por lo tanto Dwight le dice a Buddy y a Grace que empiecen a buscar a los hombres de Dan Meyer, tal vez puedan llegar al lugar de los licores que actualmente están almacenados allí. Después, Bill viene a ver a Dwight, y cuando Bill se entera actualmente de que los licores fueron robados, enloquece y le hace saber a Dwight que ese Dan Meyer es peligroso y que lo ha involucrado con él, porque había personas de los hombres de Bill protegiendo este almacén, y fueron ellos los que fueron asesinados. Y así se metió en problemas con Dan Meyer porque no puede dejar que el derecho de sus hombres se pierda. En cualquier caso no pasa mucho tiempo, mi amigo, de todo esto, y Buddy llega ante todos y les hace saber actualmente que pudo identificar la camioneta de uno de los hombres de Cole que estaban llevando los licores de aquí al otro lugar de ellos. Así que Dwight y Bill deciden ir donde este hombre para interrogarlo sobre el lugar de los licores que robaron. Y efectivamente, no pierden mucho tiempo y van al hombre este. Entra Bill a interrogarlo y descubre por él el lugar de los licores. Pero este hombre la verdad no le dice nada a Bill y está a punto de sacar un arma y dispararle a Bill, pero Bill lo elimina de inmediato. Y después sale hacia Dwight y le hace saber que tuvo que matar a este hombre porque iba a dispararle, y que ahora deben continuar buscando los licores muy lejos de este hombre muerto porque bueno, no les servirá porque murió. Así que Dwight acepta sus palabras y se van. Después vemos a Tyson y a su padre Mark buscando incansablemente a los hombres de Dan Meyer a diestra y siniestra, aquí y allá, hasta que logran descubrir el lugar donde están los licores añejos. De inmediato Tyson se comunica con Dwight y le hace saber que llegó a los licores, así que Dwight se alegra y le hace saber que traerá a los hombres e irán para allá. En este lugar vemos que estaban Cole y sus hombres y también Dan Meyer, y todos estaban felices porque estos licores por fin volvieron a ellos. Pero mi amigo, la alegría no se completa, porque Dwight y sus hombres llegan y logran atrapar a Cole, y amenazan a Dan Meyer con matar al hijo Cole a menos que les dé los licores. Por supuesto Dan Meyer, en contra de su voluntad, les permite tomar los licores y se van. Aunque la verdad mi amigo sentí por un momento que Dan Meyer estaba dispuesto a sacrificar a su hijo con tal de no devolverles los licores, pero bueno, el instinto paternal se apoderó un poco de él. Por otro lado vemos que Vince, que era parte de la banda de Chicky en el pasado, si lo recuerdan,
va ahora a reunirse con Ray y le pide a Ray trabajar con él. Así que Ray acepta. Después Ray se comunica con Bill y le hace saber que quieren trabajar juntos para derribar a Dwight. Entonces Bill, mi amigo, en ese momento no da una aprobación, ni da una opinión definitiva ni tajante, y cierra la llamada. Al día siguiente vemos que Vince empieza a comunicarse con Bill, y entendemos que el plan es probablemente eliminar a Dwight y poner en su lugar a Vince, y como Vince es originalmente débil, Ray podría fácilmente controlarlo. Pero en fin, mi amigo, Bill sabe que este Vince es un hombre miedoso, que no sirve para nada y no tiene personalidad, por lo tanto lo regaña en la llamada y le cuelga de inmediato. Por otro lado, vemos que Dwight y sus hombres están en el mejor estado ahora porque actualmente están preparando su casino y sus locales, y así, porque ya muy pronto lanzarán los licores añejos. Pero esto probablemente no sucederá, porque al mismo tiempo Dan Meyer se estaba reuniendo con el fiscal de la ciudad, de quien sabemos que es como una marioneta en manos de Dan Meyer, y él es quien lo maneja. ¿Por qué? Porque literalmente mi amigo Dan Meyer es quien le daba dinero a este fiscal para que pudiera hacer su campaña electoral y al final convertirse en el fiscal de la ciudad. Lo importante es que Dan Meyer le pide ahora al fiscal que envíe a un inspector de las fuerzas federales a los almacenes de licores de Dwight, y que este inspector encuentre de cualquier manera algún problema en los licores y les retire la licencia de venta de licores y detenga su trabajo desde el primer día antes de que empiecen a vender nada. El fiscal acepta, viéndose obligado. Después vemos a Dwight yendo al casino, y allí se encuentra con Joan, y además supervisa la inauguración que hará hoy, y todo va viento en popa. Pero esto no dura mucho como sabemos, ya que viene Bill y se reúne ahora con Dwight y le hace saber de la conversación de Ray con él, y que Ray al parecer quiere sacarlo del negocio y poner a Vince en su lugar. Así que Dwight le hace saber que ahora no es el momento de hablar de todo esto, que terminen primero la inauguración de hoy y lancen los licores añejos, y después verán qué hacen con Ray. Dwight no alcanza ahora a terminar sus palabras ni este problema que tiene cuando le llega un problema nuevo, porque Deacon, el terrorista que te mencioné antes, se comunica con él y le dice: vienes a reunirse conmigo hoy y me das dinero para fabricarte los explosivos que quieres, y vienes hoy o nuestro acuerdo queda cancelado. Así que Dwight acepta en contra de su voluntad, porque no tiene otra solución. Se comunica después con Musso y le cuenta todo. Musso le dice: no hay otra solución, debes ir a verlo ahora mismo. Dwight cuelga con él. Vemos poco después que Tyson lleva a Dwight a un lugar determinado. Dwight entra, se reúne con Deacon y le da el dinero. Deacon toma el dinero para ir a fabricarle los explosivos que él quiere. Y todavía no sabemos tampoco para qué quiere Dwight exactamente los explosivos, pero lo sabremos más adelante. Poco tiempo después de todo esto, vemos que empieza la fiesta en el casino donde obviamente anunciarán el licor añejo y todo lo relacionado con Dwight. Pero en medio de todo esto, llega el inspector federal, enviado por supuesto por el fiscal, para revocar la licencia de comercio de licores a Joan, la hermana de Dwight. ¿Y por qué te digo Joan y no Dwight? Porque Joan, mi amigo, que es la hermana de Dwight, actualmente es la gerente del casino y la licencia de hecho está a su nombre. Lo importante, mi amigo, es que Woody y Bigfoot acompañan a este inspector para que revise su licor a su gusto, y queda claro que este inspector les va a detener el negocio de cualquier forma, porque literalmente se aferra a cualquier cosa pequeña y les da una infracción. Y eso es lo que hace que Bigfoot no esté dispuesto a dejarlo que les arruine la noche. Así que decide golpear a este inspector y asustarlo, pero en lugar de golpearlo, deja caer sobre él los barriles de licor, y estos aplastan literalmente su cabeza, así que muere en el acto. En ese momento llega Mitch y ve lo que pasó, y les dice a todos que nadie haga nada hasta que llegue Dwight y vean qué van a hacer. Y hasta aquí, por cierto, todo estaba más o menos bien. Lo que no está nada bien es que el loco de Dan Meyer piensa que el fiscal no pudo enviar a ningún inspector, ni nada por el estilo, y él también quiere detener el trabajo de Dwight de cualquier manera. ¿Qué hace entonces? Pues nada, Dan Meyer toma al fiscal y va de inmediato a donde Dwight en plena celebración y lo detiene y le revoca la licencia. Y así, todo lo que Dwight planeó se arruinó. Y actualmente Dwight, para vender los licores, debe venderlos de forma ilegal, como si literalmente los estuviera contrabandeando. Y Dwight todavía no sabe qué hará con este desastre. Y como las desgracias no vienen solas, le ocurre un nuevo problema a Dwight. Le llega ahora Bill y le hace saber que sus hombres estaban vigilando a Dwight y lo vieron mientras se reunía con Deacon. Y Bill sospecha, mi amigo, que Dwight trabaja con esa basura de Deacon a sus espaldas. Y Bill se pone a preguntarle quién es exactamente este Deacon, y Bill acusa a Dwight de ser un traidor, pero Dwight no le responde y lo echa. Así que Bill se va muy enojado, y en su camino de repente le caen las fuerzas federales y arrestan a Bill. Por supuesto, ¿quién envió a estas fuerzas federales? Sí, mi amigo, Musso las envió para alejar a Bill definitivamente de Dwight, y que Dwight pueda concentrarse en su misión, que es arrestar a Deacon. Al día siguiente vemos a Dwight sentado con Joan y le hace saber que trabaja con Musso y todas las cosas que hizo últimamente, y que actualmente tiene miedo de que Bill le cause problemas cuando se entere, porque por supuesto Dwight, mi amigo, no sabe todavía que Bill fue arrestado, y por consiguiente le hace saber que debe resolver este asunto rápidamente. Poco después, Buddy, mi amigo, viene por orden de Dwight y finge estar sorprendido y descubre el cadáver del inspector, y de inmediato llama a la policía para que vengan por sí mismos y vean que el inspector, bueno, mientras inspeccionaba, le cayó accidentalmente en la cabeza un barril y murió, y nadie sabía nada sino hasta ahora.
Pero mi amigo, las cosas habrían sido así si el mundo fuera fácil y normal. Pero lamentablemente la policía clausura el lugar y retiene el licor que hay adentro tal como está hasta que vean si este inspector murió en un accidente real o no. Pero Dwight quiere vender este licor, aunque sea con el método de contrabando. Y por eso les dice a Mitch y al resto de sus hombres, excepto Bigfoot y Tyson, que roben los licores de la policía que los tiene controlados actualmente y se los lleven a una persona que trabaja con Dwight, llamada Johnny, y él los contrabandeará a través de sus contactos y los venderá, porque ese es su trabajo original. Después de eso, Dwight se lleva a Tyson y al hermano Bigfoot para ir a reunirse con Ray. Y esto es por más de una razón, la verdad. Primero porque Dwight sospecha que la desaparición de Bill tiene a Ray detrás, y bueno, quiere resolver este problema con él para que Ray no le haga daño a Bill y lo devuelva. Y también bueno, para conseguir el apoyo de Ray y del resto de las bandas de Nueva York que Ray dirige actualmente, y en consecuencia poder enfrentarse a Dan Mayer con total normalidad. Efectivamente, Dwight se lleva a sus hombres y va a encontrarse con Ray. Al mismo tiempo, vemos que Cole estaba con su padre Dan Mayer, y también con el fiscal, y Dan Mayer se pone a regañar a Cole en el verdadero sentido de la palabra, se burla de él y le dice que si quiere demostrarle que es un hombre de verdad, debe deshacerse de Dwight. Así que Cole, estando molesto con su padre, acepta y va a deshacerse de este problema. Después vemos a Dwight y Tyson conduciendo su coche, y Bigfoot conduciendo detrás de ellos en otro coche cubriéndoles las espaldas. En el camino, Dwight se da cuenta de que hay coches de Cole, el hijo de Dan Mayer, siguiéndolos. Dwight habla con Bigfoot y atraen a este coche que los sigue a una gasolinera por ahí. En esta gasolinera, Dwight y Tyson entran a comprar algo de comida en el supermercado que hay adentro. Mientras que Bigfoot se baja sobre los dos tipos de Cole que los seguían y les da una golpiza. Cole, por supuesto, ve todo esto desde lejos y no aparece en absoluto para que Bigfoot no le haga nada, y se siente molesto por no haber podido deshacerse de Dwight por segunda o tercera vez, y decide que volverá a actuar e intentarlo por tercera vez. Lo importante es que Dwight, Tyson y Bigfoot, después de acabar con los hombres de Cole, se van y se dirigen a un café por ahí, y allí se encuentran con Ray y sus hombres. Dwight habla con Ray e intenta resolver los problemas entre ellos, y le hace saber a Ray que le dará una parte de las ganancias de los licores añejos. Pero el problema, mi amigo, es que Ray es codicioso y quiere llevarse el 80% de las ganancias. Y esto es algo que Dwight no acepta para nada, porque esto no es solo injusticia, es abuso y avaricia, y es algo totalmente incorrecto. En consecuencia, cuando Dwight no acepta, empiezan a discutir y cada uno quiere gritarle al otro. En medio de todo esto, aparece Cole, llevando una máscara que oculta su rostro, y saca un arma para matar a Dwight. En ese momento, Bigfoot ve a Cole mientras prepara su arma. Así que Bigfoot protege a Dwight, y él y Tyson empiezan a dispararle a Cole. Así que Cole huye. En cuanto a Ray, piensa, mi amigo, que Dwight le está tendiendo una emboscada para matarlo. Así que deja a Dwight y se va, prometiéndole que acabará con él. Y literalmente, Dwight, en lugar de resolver su problema con Ray, lo empeoró aún más después de lo que pasó. Dwight ya se había ido y regresaba de nuevo. En ese momento preciso, le llega una llamada de Goody, en la que le hace saber que pudo localizar a Arman y descubrió lamentablemente que se suicidó en una habitación de hotel. Y la verdad, mi amigo, no sabemos si Goody es quien mató a Arman e hizo que el asunto pareciera un suicidio, o si Arman se suicidó realmente. Pero en cualquier caso no importa, porque de esta manera Arman queda fuera del juego por completo y no molestará a Dwight ni a la banda para nada. Por otro lado, en ese momento vemos que Mitch y Cleo van donde los soldados que protegen el almacén de licores añejos y les dan una paliza respetable. Después de eso, roban los licores y se los llevan para ir a entregárselos a Johnny, quien se supone que los contrabandeará. Pero el problema es que en el camino un oficial los detiene y empieza a interrogarlos, y encuentra los licores con ellos y decide arrestarlos. Para que sepas, este oficial también es de Dan Mayer originalmente, y por eso hace con ellos lo que ves. Pero Mitch, mi amigo, rechaza todas estas palabras y él y Cleo golpean al oficial y le dan una paliza. Toman de nuevo los licores y escapan. Después van donde Johnny, el contacto de Dwight, y le entregan estos licores añejos y todo queda perfecto. Después de eso vemos que Dwight habla actualmente con Ray, y le hace saber a Ray que no fue él quien le tendió ninguna emboscada para matarlo, y que esta emboscada estaba tendida para Dwight desde un principio, y que intentaban matarlo a él. Pero Ray no se cree estas palabras, aunque le dice que sí lo cree y que dejará pasar el asunto con normalidad, y cierra la llamada con él, y de aquí Dwight se entera de que así Ray ha emitido oficialmente una orden para matarlo. Pero en fin, Dwight no le presta atención a estas palabras ahora y corta con Ray por completo. Dwight va ahora a reunirse con el fiscal. Dwight intenta llegar a un acuerdo con el fiscal para que le devuelva la licencia de venta y comercio de licores, pero el fiscal no acepta. Así que Dwight no se demora con él y lo deja y se va. Después de eso le llega una llamada a Dwight de Margaret, y Margaret le hace saber que deben ir a reunirse con Cal para acordar con él todo en lo que trabajarán juntos, y todo esto será después de que Cal se convierta en alcalde y cuando Dios lo bendiga y gane las elecciones. Así que Dwight acepta efectivamente. Y él y Margaret van y se reúnen con Cal, y llegan a un acuerdo con él. También acuerdan con él que los ayude a atrapar en algo al fiscal para que los ayude en su objetivo de derribar a Dan Mayer y recuperar la licencia. Cal efectivamente acepta ayudarlos. Al día siguiente vemos a Cal, mi amigo, pidiéndole al fiscal que se reúna con él en el casino de Dwight. Efectivamente se reúnen allí y empiezan a hablar entre ellos.
Y como al fiscal se le conoce por amar jugar a las apuestas, Dios nos libre, todos lo atraen ahora, y todos ellos, por cierto, trabajan con Dwight en su casino. Todos trabajan para él. Lo importante es que lo atraen para que juegue. Y en efecto empieza a jugar, y sigue jugando y perdiendo. Jugando y perdiendo, jugando y perdiendo, hasta que pierde muchísimo dinero y actualmente no tiene dinero para jugar. Pero el lugar le ofrece seguir jugando a cambio de darle dinero de parte del casino y que quede endeudado con ellos. Así que él acepta y firma y empieza a jugar y a perder, jugar y a perder, jugar y a perder, hasta estar endeudado con Dwight por muchísimo dinero. Así que Dwight lo trae y se sienta con él y le hace saber al fiscal que podría borrar todas estas deudas de su cuenta, pero con una sola condición, que es que lo ayude a deshacerse de Dan Meyer y a destruir su negocio por completo. Por supuesto, el fiscal acepta sin problemas y el asunto pasa. Al día siguiente le llega un documento a Dan Meyer de parte del fiscal, en el que le hace saber que Dan Meyer tiene muchos problemas en su negocio de venta de licores y que por lo tanto no puede vender licores de nuevo, y se le revoca la licencia a él también. Por supuesto, Dan Meyer enloquece y sabe que Dwight está detrás de todo esto, y está muy furioso con el fiscal, y ve que seguramente Dwight supo comprarlo. Por lo tanto, Dan Meyer va, perdiendo la cabeza y olvidándose de sí mismo, hacia el fiscal y empieza a golpearlo en plena oficina suya. Por consiguiente, por supuesto, seguridad detiene a Dan Meyer, se lo llevan y lo meten en la cárcel por esta golpiza. Pero mi amigo, no te entristezcas mucho, porque un par de días después de todo esto, Dan Meyer sale con total normalidad de la cárcel. Y al salir le llega la última persona que podríamos esperar, que es Deacon. Nos enteramos aquí que Deacon probablemente sospechaba que Dwight intentaba derribarlo, y por lo tanto investigó a Dwight más y más, y descubrió que Dan Meyer es el enemigo jurado de Dwight. Por lo tanto fue a ver a Dan Meyer y acordaron ellos dos juntos hacer algo para fastidiar a Dwight. Para tu información, Cole está presente en esta reunión y sabe de todo lo que planean hacer. Y si te preguntas por qué Deacon se volvió de repente contra Dwight, a pesar de que Dwight, le había dado el dinero y todo estaba bien, te diré, mi amigo, que no fue por una razón en particular, más allá de que literalmente a Deacon le molestaba que Dwight siempre lo mirara con malas caras. Sí, mi amigo se volvió contra él solo por las miradas nada más. Lo importante es que por otro lado, vemos que Musu se comunica con Dwight y le hace saber que ha llegado el momento en el que se reunirá con Deacon para, recibir los explosivos según su acuerdo. Pero no debe matarlo ni hacerle daño, sino que en este encuentro solo debe arrestarlo. Así que Dwight acepta y efectivamente va a reunirse con Deacon, y encuentra a Deacon ahora esperándolo con el arma y apuntándole, porque tenía la intención de acabar con Dwight. Pero los hombres de Dwight, mi amigo, sabían que Deacon haría esto, y aparecen por todas partes y capturan a Deacon. Deacon se ve aterrorizado por todo esto porque no se lo esperaba. Después Dwight toma a Deacon y se pone a torturarlo para que diga todo sobre su trabajo y confiese, todos los desastres que ha cometido a lo largo de los años. Y todo esto originalmente porque Dwight quería desde el principio saber todo esto de Deacon para poder decírselo a Musu con toda sencillez, y así terminaría la misión efectivamente. Cuando Dwight termina de torturar a Deacon y este le dice todo lo que quería, sus hombres lo toman de inmediato y lo entierran vivo y cierran la tumba sobre él. Y le hicieron esto porque mi amigo, Deacon se lo merecía, la verdad, por haber matado a mucha gente inocente, y la verdad también Dwight estaba muy molesto con él de verdad. Por otro lado, en este momento vemos que Cal, Margaret y muchísimas personas más asistían actualmente a una fiesta en uno de los hoteles que ha organizado Cal ahora en el marco de su campaña electoral. Pero esto no es lo importante, sino que efectivamente Cole, el hijo de Dan Meyer, va ahora a encontrarse con Spencer, de quien te dije que se enamoró. Por supuesto, Spencer se sorprende de que haya venido en este momento, y con miradas llenas de tristeza. Así que ella le pregunta, ¿qué te pasa? Y él le hace saber que su padre Dan Meyer y Deacon planean hacer una gran explosión en la fiesta donde están hoy Margaret y Cal para vengarse de Dwight y que matarán a todos los que estén allí. Por supuesto, Spencer se asusta, así que deja a Cole y va de inmediato a ver a Tyson dentro del casino y le cuenta todo lo que acaba de saber. Tyson, a su vez, llama a Dwight y le cuenta todo. Dwight se comunica con Musu y le dice que alcance a la gente del hotel. Musu se sorprende, toma a sus hombres y vuelan de inmediato al hotel y lo evacúan y sacan a Cal, Margaret y a toda la gente que está allí. Y por cierto, Dwight ahora también llega allí para poder salvar a Margaret. Después Dwight, sus hombres Mitch y todos empiezan a evacuar el lugar y ayudan a toda la gente a salir. Y de inmediato rápido toda la gente sale. Y Mitch es el último y ¡pum!, el lugar explota. Gracias a Dios, Mitch fue el último en salir, sí, pero sufre unas heridas leves así, pero en general todo el mundo sale sano y salvo de este asunto y el asunto pasa. Después de que terminó esta noche, Musu va a hablar con Dwight y está enojado con él, porque le había dicho que fuera a reunirse con Deacon y luego se lo trajera, pero literalmente se escapó con Deacon y lo escondió. Y luego Musu no supo a dónde fue Dwight, y hasta ahora, recién al escuchar su llamada le dijo que habría una explosión aquí y lo trajo para acá. Así que le dice, quiero saber qué haces y qué quieres exactamente.
Entonces le dijo en ese momento Dwight que primero quiere saber dónde está Bill exactamente, porque sospecha que él es quien lo encerró y lo escondió de inmediato. Y no solo eso, sino que además Bill también quiere conseguir un permiso para el resto de los licores a nivel de todo Estados Unidos, no solo en el estado en el que se encuentran, y a cambio le contó lo que hizo con Deacon, y le dará también toda la información que sacó de Deacon, y Dwight le hace saber también que quiere, o sea, un compromiso de que este será el último trabajo entre ellos porque no quiere trabajar con él de nuevo. Por supuesto Musso queda en shock porque así Dwight también jugó con él, pero en contra de su voluntad no sabe qué responderle a Dwight, lo deja y se va. Ahora, mi amigo, dejamos todo esto y vamos a ver a un asesino en serie, un sicario llamado Lee, que es un poco mayor, pero es un veterano y no hay ninguna misión en la que fracase jamás. Actualmente va a matar a una persona por ahí, ejecuta una de sus misiones y luego se va a su casa con toda normalidad. En ese momento le llega Vince y le hace saber que Ray quiere reunirse con él. Así que va a ver a Ray. Nos enteramos aquí, mi amigo, que Lee originalmente trabaja para Ray y que la persona que acaba de matar la mató por orden de Ray en primer lugar. Así que Ray le dice ahora que lo necesita para una nueva misión, que es ir a la ciudad de Tulsa y matar a Dwight. En ese momento Lee se molesta porque Dwight es su amigo de hace mucho tiempo, estuvieron juntos en prisión y Dwight lo defendió en prisión y le salvó la vida. Así que definitivamente no quiere matarlo. Pero Lee no puede decirle estas palabras a Ray, y en contra de su voluntad acepta sus palabras y se va a la ciudad de Tulsa. Un par de días después, Lee llega a la ciudad de Tulsa y va al casino donde se encuentra Dwight, el amigo de toda su vida, y se reúne con él allí. Por supuesto, en ese momento Dwight está muy feliz de encontrarse con Lee, pero no le parece que sea una buena ocasión para encontrarse con Lee, sabiendo que es un sicario. Así que bueno, se ponen al día y todas esas cosas. Después Lee le hace saber a Dwight que Ray le pidió que viniera hasta aquí y acabara con Dwight, pero él decidió no acabar con él y darle al menos un plazo para que escape. Lee deja a Dwight sin decirle ni una palabra más y se va. Pero por cierto, un pequeño apunte rápido. Lacey amenazó a Dwight con que se fuera del lugar para no verse obligado a matarlo, pero la verdad, Lee no quiere matarlo. Así que se va a su hotel en el que se hospeda actualmente en Tulsa, y allí le llama a Ray y le dice ¿qué has hecho? Lee le responde y le hace saber que no podrá matar a Dwight porque es su fiel amigo. Por supuesto, Ray se enloquece y se enoja con Lee, y le promete que lo matará a él también junto a Dwight. Así que Lee va y busca a Dwight en la noche, y le cuenta lo que pasó entre él y Ray, y le hace saber que seguramente así Ray enviará gente a matarlo por haberse negado a matar a Dwight. Y le dice también que seguramente no vendrán a matar solo a Lee, sino también a Dwight. Pero bueno, le dice Lee, no te preocupes, yo te cubro la espalda. Por supuesto, Dwight se alegra mucho y se sienta a hablar con Lee y le dice, oye, ¿qué te parece si vamos a buscar a las personas que Ray enviará para matarnos y los matamos nosotros antes de que decidan venir a buscarnos? Así que ambos se ponen de acuerdo y se dirigen al hotel que se supone que Lee tiene reservada una habitación, y resulta, por cierto, que las palabras de Dwight eran ciertas y dos personas de Nueva York enviados por Ray habían llegado y estaban en las habitaciones de al lado de la habitación de Lee. Así que simplemente se preparan ambos, toman sus armas y suben con total sigilo, y cada uno entra a una de las dos habitaciones y de inmediato matan a las personas que están allí y se van con mucha elegancia y se marchan, después de haber acabado con los asesinos que Ray había contratado. Por otro lado vemos, mi amigo, que los licores de Dan Meyer empiezan a ser retirados de las tiendas y devueltos a la fábrica. Y cuando se entera Dan Meyer de esto, sabe que Dwight está detrás de todo esto, porque desde el principio él fue la causa de que le revocaran la licencia, y por lo tanto empezaron a retirarle sus licores. Por supuesto, enloquece y decide que va a fastidiar a Dwight aunque lo pierda todo. ¿Qué hace entonces? Pues nada, la verdad, con toda sencillez, también este loco Dan Meyer envía a dos personas al lugar donde Dwight y Joanne elaboran sus licores, la fábrica en otras palabras, y secuestran a Joanne en medio de la noche. Cuando la secuestra, Dan Meyer se sienta con ella y le hace saber que sus exigencias son muy simples, y es que le ceda la licencia de venta de licores y también la fábrica de licores, y en ese momento la dejará ir. Y por supuesto, le dice y la amenaza con que si decide no firmar, en ese momento Dwight podría venir a sacarla de aquí o a defenderla, y ocurrirá una gran batalla y guerra que será pura sangre. Por supuesto, Joanne no le responde, así que él sigue intentándolo con ella. Al mismo tiempo vemos que Cole no sabía que Dan Meyer había secuestrado a Joanne en primer lugar, pero cuando se entera se molesta y decide que detendrá a su padre, porque ya se volvió completamente loco. Por el otro lado nos enteramos de que Dwight supo que Joanne fue secuestrada, así que sabe que Dan Meyer es seguramente quien la secuestró. Dwight se comunica con él, y en ese momento Dan Meyer le hace saber que quiere que su hermana vuelva y que ceda la fábrica y los licores añejos como le dijo antes. Dwight acepta en contra de su voluntad y cuelga con él, pero no va a verlo ni le dice, iré en cierto momento para que firmemos los papeles, porque Dwight seguramente no hará eso, y la mayor prueba es que se va ahora y va a reunirse con sus hombres en el casino, y les dice que se preparen porque irán a acabar con Dan Meyer y sus hombres y liberarán a Joanne. En ese momento ocurre algo totalmente inesperado, porque Cole, el hijo de Dan Meyer, viene ahora con Spencer. Y Spencer, por supuesto, es la primera en entrar al lugar y calma a todos para que Cole pueda entrar detrás de ella. Y efectivamente Cole entra.
En ese momento Spencer les dice a todos que Cole es, bueno, su amigo desde hace mucho tiempo, y que bueno, el hombre ha cambiado y quiere ayudarlos a acabar con Dan Mage, porque no quiere a su padre y también al mismo tiempo no le gustan sus métodos. Y así entra Cole de inmediato. Y por supuesto Dwight, su banda y los que estaban con ellos, incluyendo a Lee por cierto, empezaron a enojarse y querían agarrar a Cole y golpearlo con fuerza. Pero Cole les hace saber, bueno, que Joanne está secuestrada en la casa de su padre y que no le gusta lo que hace su padre y que haya secuestrado a una mujer y todo eso, y que también se hartó del trato de su padre hacia él y de que siempre lo desprecia, así que decidió venir a ayudarlos contra su padre. Esto alegra a Dwight y le pide a Cole que le dibuje un mapa de la casa y del lugar donde tienen secuestrada a Joanne para que vayan a liberarla. Y efectivamente Cole acepta y empieza a dibujarles y a escribirles todo. Y así, señor, los hombres de Dwight se preparan con las armas más fuertes, se van y se dirigen al lugar donde está Joanne. Y sin preámbulos, mi amigo, empiezan a dispararles a los hombres de Dan Meyer, y los hombres de Dan Meyer les devuelven los disparos en una escena de lo más fuerte. Pero Dwight, Lee y el resto de la banda logran acabar con todos. Solo queda Dan Meyer. Dwight se acerca a él y empieza a golpearlo y golpearlo. Pero Dwight, mi amigo, decide no matarlo de forma normal. No, toma a Dan Meyer, lo ata, lo cuelga de un cable y le prende fuego para que muera de la misma manera espantosa con la que mató al padre de Cleo. Y de esta forma por fin se deshace de esa basura de Dan Meyer. Y por supuesto Dwight libera a su hermana Joanne. Ella está bien y todo está perfecto. Y así, finalmente, todo el peligro termina por completo y todos están a salvo. Y vemos también que por cierto Cal gana en las elecciones y se convierte en el alcalde de la ciudad, y obviamente esto significa que le facilitará muchísimo trabajo a Dwight. En cuanto al propio Dwight, lo vemos actualmente reuniendo a todos sus hombres, a todos sus amigos y seres queridos, y están celebrando en el casino por todo lo que han hecho ahora. Le habla con ellos y les hace saber que está feliz, la verdad, con el tiempo que pasó con ellos, pero que debe irse a la ciudad de Nueva Orleans, a la que desde hace mucho tiempo planea ir y construir un gran imperio exactamente como Dwight y hacer desde el principio muchísimas cosas. Y por cierto, mi amigo, como nota al margen, pronto se hará una serie que se llamará Nolan King. Esta serie se hará muy pronto, y literalmente será protagonizada por el buen Lee mientras construye un imperio muy grande como Dwight. La veremos en esta serie derivada cuando Dios lo permita y se produzca. Continuemos. Ahora viene Musso y se reúne con Dwight, y le hace saber que sacará a Bill de la prisión, y que le consiguió la licencia que le permitirá vender licores en cualquier lugar de Estados Unidos. Y le hace saber también que su trabajo ha terminado, pero que si lo necesita algún día, acudirá a él nuevamente. Así que Dwight se alegra y le da a Musso toda la información que logró conseguir de Deacon a través de una memoria USB o una pequeña memoria. Pero no le revela el paradero del cadáver de Deacon, sino que le dice que ya desapareció y murió y no aparecerá de nuevo. Musso acepta esto, se despide de Dwight y se va. Y finalmente vemos que Dwight, después de que todo salió a la perfección, va a sentarse con Margaret y todos los demás, y siguen celebrando. Y con este punto termina la serie, mi amigo. Y queda claro así que ya terminó un poco. Pero quiero que sepas algo muy importante. Y es que hay una cuarta temporada. ¿Cuándo se estrenará? La verdad todavía no lo sabemos. Tal vez el año que viene, o algo así. Pero la verdad la historia terminó aquí. Así que en consecuencia cuando haya una cuarta temporada, será con una historia completamente diferente. Podríamos por cierto ver con total normalidad un gran conflicto nuevo entre Ray y Dwight. Todo esto lo veremos cuando se estrene la cuarta temporada. Y eso es todo.